La siguiente ponencia será la doctora Carolina Pérez Reyes. Es bióloga y profesora ayudante doctora del Departamento de Bioquímica, Microbiología, Biología Celular y Genética de la Universidad de La Laguna. Y a continuación nos hablará sobre los biopesticidas botánicos de la Macaronesia, investigación y saber popular. Hola, buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar a... No sé si la presentación la tienen por ahí. Ahí está. Quisiera agradecer en primer lugar la invitación y la posibilidad de poderles hablar de un proyecto Interregma que estamos llevando en el Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González, en colaboración con diversas instituciones, como les hablaré, y en el que abordamos uno de los temas, una de las problemáticas importantes a las que nos enfrentamos en la actualidad a nivel mundial. Vale, estamos hablando que a nivel mundial nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma, uno más de lo que nos enfrentamos actualmente, y es ese aumento de la población. Se estima que seremos un 32% más comparado a los últimos 50 años, que exige adoptar medidas, estrategias que aseguren una eficacia en la productividad, sostenibilidad y seguridad alimentaria. Está claro que el sistema agrícola actual no es mantenible, tanto ecológicamente como medioambientalmente. Los recursos de agua y suelo son limitados y entonces esto todo nos lleva a pensar en ese cambio de paradigma en todo lo que es el sector primario, tanto ganadero como agrícola. Además, otro punto que me gustaría destacar es que las plagas han aumentado en los últimos años debido a la globalización, a ese cambio climático y a la aparición de resistencia a los plaguicidas convencionales. Cabe destacar, por ejemplo, en Canarias nos situamos en un territorio enormemente frágil, en el que tenemos una entrada de población, una tasa de población flotante muy grande. Entonces esto, y además el transporte de mercancías, nosotros dependemos en gran medida de todas las mercancías que nos entran por puertos y aeropuertos. Esto hace que las plagas cada vez sean más abundantes en la isla, ¿vale? Estamos hablando de islas con un clima que hace que se establezcan y que no desaparezcan. Entonces, ¿cómo combatir estas plagas que son cada vez más abundantes de una manera un poco más, hacerlo desde otra nueva perspectiva, que no sea el uso de estos pesticidas tradicionales, que lo que nos han llevado a tener problemas sanitarios, ambientales y una aparición de resistencias cada vez mayor? Pues esto es uno de los pilares que nos hemos centrado en el proyecto MacBioPest, que les voy a hablar a continuación. También quería destacar que esa pérdida de biodiversidad, tanto que han hablado sobradamente en la jornada, no solo implica una pérdida de especies, también implica una erosión cultural. Una erosión cultural, un patrimonio cultural que está en riesgo y que lo estamos perdiendo. Tal y como ha comentado la ponente anterior, pues esa pérdida, esa erosión cultural también tiene una importante pérdida en la biodiversidad, no solo ella que comentaba en las variedades agrícolas, pero también una pérdida en la biodiversidad silvestre. Una erosión cultural que significa una pérdida del uso tradicional de las plantas por la población, y también una pérdida de su conocimiento, una pérdida un conocimiento que gracias a iniciativas como la de Eugenio, que les habló esta mañana y que es parte importante del proyecto MacBioPest, pues se está estudiando. Es verdad que el uso tradicional de plantas se lleva estudiando en gran medida con su uso tradicional médico, pero también tiene un uso tradicional en la agricultura, que aunque es menos conocido, es muy, muy importante para ese ecosistema agrario.
Nos centraremos sobre todo en la etnobotánica, que es el estudio de la relación entre las plantas y la población, y en este término incluye el estudio de esas plantas, esas combinaciones, ese uso de plantas y esas combinaciones de plantas para tratar a los cultivos. Y para ese estudio son profesionales que mezclan tanto la ciencia botánica como la antropológica. Son trabajos muy bonitos de investigación que se deben de seguir llevando a cabo. La UNESCO es uno de las iniciativas importantes que se establece, es intentar salvaguardar ese conocimiento tradicional que lo estamos perdiendo con la pérdida cada vez de los mayores. La pandemia ha sido desastrosa desde ese punto de vista, en ese porcentaje de la población, y ha habido una pérdida de conocimiento ya en las islas bastante importante que ha sido detectado por nuestro compañero Eugenio. Entonces, ¿qué nos planteamos ante toda esta problemática que les he comentado? Es, pues, nosotros aportar nuestro granito de arena en el estudio de biopesticidas, en el estudio de derivados de plantas, de extractos de plantas, incluso llegar a compuestos puros o combinación de ellos, como alternativa a los pesticidas sintéticos, ya que presentan de per se una serie de ventajas que quizás económicamente no sean interesantes, pero que sí que sean interesantes desde el punto de vista ecológico. Son menos tóxicos, fácilmente biodegradables, eso es interesante ecológicamente, pero quizás no económicamente. Nuevos modos de acción, son nuevos mecanismos de acción. Pensemos que estamos hablando de plantas que curan plantas, son mecanismos genéticos que han sido seleccionados durante la evolución para poder mantenerse y poder interaccionar en los ecosistemas. Estamos hablando de intentar cambiar el paradigma hacia una agricultura orgánica, ecológica, más respetuosa con el medio ambiente, y intentar abaratarlo. ¿Cómo podríamos abaratarlo? Quizás trasladar este conocimiento. Si conocemos hemos seleccionado una planta a través de su uso etnobotánico, lo hemos validado, ese saber tradicional lo hemos destilado y lo hemos validado científicamente, ponerlo a disposición de los agricultores y quizás ellos que sean los propios que usen el manejo de esas plantas. Entonces, nuestro objetivo es el uso de esa biodiversidad para trasladarlo al uso de biopesticidas que puedan ser integrados en los planes integrales de control de plagas. Pues muy bien, así surge el proyecto MacBioPest. Llevamos de andadura unos 3 años y en él aúna, por un lado, ese patrimonio cultural, ese uso tradicional de plantas silvestres canarias para el tratamiento de las diferentes plagas. Y después hemos establecido una red científico-técnica en toda la región de Macaronesia, incluyendo Cabo Verde, con el objetivo de resolver esa problemática a la que nos enfrentamos, que son esas plagas cada vez más frecuentes que disminuyen el rendimiento de los cultivos. Este es el equipo de investigación. Como ven, está formado por investigadores de diversos lugares. Estamos hablando de la Universidad de La Laguna, donde yo pertenezco, está el Cabildo de Tenerife, también la Unidad de Medio Ambiente. Después tenemos el Cabildo de Gran Canaria con el Jardín Botánico Oviedo y Clavijo, la Universidad de Madeira, la Universidad de Azores y después tenemos a INIDA, que son de Cabo Verde, que han participado activamente en el proyecto. Entonces, el objetivo es estudiar la flora macaronésica y cómo vamos a elegir de esa inmensa, ingente diversidad de la flora que poseemos en la región. Pues vamos a destilar primero esos usos tradicionales, seleccionar las plantas, o veremos que también parte del proyecto es el uso de microalgas, pues seleccionar esas plantas, o sea, toda esa biodiversidad, validarlo a través de una investigación y así obtener los biopesticidas. Ese más o menos es el diagrama que nos hemos planteado en el proyecto.
¿Qué les voy a hablar yo de Macaronesia? Que ustedes no conozcan, pues sí, que somos unos archipiélagos volcánicos, que estamos en el Atlántico, que tenemos una alta variedad de climas, y eso se debe a esa altitud que hace que tengamos todos estos cintos de pisos bioclimáticos que son tan importantes y tan característicos de nuestras islas, que hacen que se presente una biodiversidad de plantas ingente en este hotspot de biodiversidad que ya han comentado de manera extensa durante esta jornada. Nada más destacarles cómo el proyecto quiere aumentar, uno de los objetivos era aumentar todo el conocimiento de uso tradicional de plantas de la Macaronesia para la agricultura. Ese era uno de los objetivos importantes. Después, utilizando ese conocimiento y esas entrevistas, que si quieren están disponibles en YouTube, en el canal Agaete Televisión, que tiene un portal ahí, Eugenio, y que ha puesto numerosas entrevistas muy interesantes entrevistando a agricultores y también ingenieros técnicos sobre ese uso tradicional. Pues después de recopilar toda esa información, seleccionamos unas 30 especies de toda Macaronesia, hicimos todos los experimentos de laboratorio químico. Elegimos diferentes tipos de extracción y de solventes, intentamos hacerlo lo más verde posible, es decir, solventes tipo etanol, no nos hemos ido a solventes más tóxicos y que se puedan trasladar fácilmente al campo. También hacemos maceraciones acuosas, tipo infusiones, etcétera, para poder ser trasladados al campo de manera eficaz. Y después, como estamos hablando de especies que son endémicas de Canarias, pues para la obtención de biomasa, una vez detectado que una planta tiene un interés para la producción de biopesticidas, pues se cultiva en la taonilla para la obtención de biomasa suficiente para poder continuar esos estudios y también establecer todos esos protocolos de cultivo que podrían suministrar el material en el futuro para su aplicación. Bueno, pues aquí nada más comentarles en una tabla las 16 especies de la flora canaria que seleccionamos en el estudio. Y además decirles que no solo nos centramos, por eso hablamos de diversidad botánica, porque también incluimos microalgas, que son agentes importantes dentro de la biodiversidad de los suelos, que acompañan a los cultivos. Pues estudiamos algunas de ellas que han sido aisladas específicamente por su interacción con las plantas y hemos estudiado los extractos de las mismas para su posible aplicación. Se ha estimado que aquí presentarles plagas importantes que afectan a los cultivos canarios. Al plátano, por ejemplo, ya cosechado, pues tenemos la podredumbre del plátano, pues disminuye la venta significativamente de este producto. Después tenemos plagas que afectan al tomate, son plagas importantísimas que disminuyen importantemente la producción de estos cultivos. Después de la uva, la botrytis, por ejemplo, la podredumbre de la papa, etcétera. Entonces, hemos estudiado, tras preparar los extractos, hemos realizado las evaluaciones de las actividades biológicas, hemos estudiado tanto su actividad antifúngica como también sobre insectos. Esto lo ha llevado a cabo tanto en la Universidad de La Laguna como también en la Universidad de Azores, en la mosca de la fruta, un vector importante. Y bueno, quería nada más, en esta tabla tenemos muchos más resultados, pero los más prometedores los hemos obtenido con Salvia canariensis y con Artiranthemus crepense. Bueno, Britannia aristata también dio muy buenos resultados como antifúngicos, que estamos continuando su estudio.
muy prometedores. Los logros y potencial aplicación de los resultados que hemos obtenido. Es verdad que los resultados son en laboratorio, que como dijo un ponente anterior, el laboratorio es fácil, llevarlo a campo es lo complicado, pero quizás como estrategia se puede plantear mantener, por ejemplo, en el caso de Archiranthemum frutense, mantener setos de este tipo de especies, mantenerlos alrededor de los cultivos tipo setos, porque hemos visto que también tiene una actividad repelente de insectos, que puede ser muy interesante para los agricultores. Pero esto es algo que ahora mismo estamos poniendo en marcha, es intentar poner en el campo todos estos resultados que hemos obtenido en el laboratorio. Como conclusión, y quería mantenerme breve, debido a que han sido largas las jornadas, pues nada más decirles que el reto al que nos enfrentamos y un par de mensajes que me gustaría que se llevaran a cabo es conseguir un sistema agrícola que asegure el suministro de alimentos en una población que es creciente, con recursos limitados de suelo y agua. Y eso es un problema enorme a que nos enfrentamos la humanidad actualmente. Debemos de aumentar la eficacia, productividad y sostenibilidad y seguridad alimentaria de nuestros alimentos. Esto es una de las prioridades de los ejes que mantiene Europa y que debemos de mantener a vista. Después quería destacar que los biopesticidas botánicos pueden ser interesantes para integrar en los planes integrales de control de plagas y destacar fundamentalmente lo que es la riqueza cultural de los archipiélagos macaronésicos y también botánica, por supuesto. Invitarles a entrar en la página web del proyecto y tiene un apartado que dice colabora con nosotros y es para cualquier persona que conozca un uso tradicional de algún tipo de planta silvestre canaria o planta en general, pues que lo comunique, que ponga la información y nosotros nos pondremos en contacto para poder destilar ese conocimiento y poder integrarlo dentro de lo que son los múltiples saberes. Y nada, quedarnos con ese mensaje de plantas que curan plantas, que es un mensaje que creemos que es importante. Y bueno, esta frase que lo que viene a decir es que lo importante es, nosotros podemos tener una idea, pero lo importante es trabajarla en equipo y globalmente en la población y hacerla llegar a todos los agricultores. Y bueno, y gracias a todos ustedes por su atención.